Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer el pequeño resumen de la primera semana de Matemática 04 del PRE de la UNEMI, ¿ya? El libro que siempre voy a recomendar para que lean y tengan conocimiento va a ser el Fundamentos de Matemáticas del SPOL. Es un libro muy completo y explica súper que bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de proposiciones, que es lo primero que ustedes van a tener que ver y le van a enseñar. Entonces, vamos acá, una pantalla. Listo, entonces para proposiciones nosotros no decimos, pues no, o tenemos que recordar a qué es una oración, o cómo planteamos una oración. Entonces, nosotros vamos a poner, por ejemplo, que una oración tal vez puede ser, eh, hoy va a llover. Otra oración puede ser 2 más 2. Y otra también puede ser, digamos que hoy es sábado. ¿Listo? Entonces tenemos tres ejemplos de oraciones y el tema de proposición entra en esta pequeña definición. Si nosotros tenemos una oración, decimos que esa oración es una proposición siempre y cuando podemos darle un valor de verdad, sea este verdadero o sea falso, pero podemos decir que, bueno, darle un valor de verdad. Entonces, para esta primera, hoy va a llover, decimos que es o no es una proposición. Definitivamente no lo es, porque tú no sabes o eres dueño del tiempo, no sabes si hoy día va a llover o no, eso no sabes, pues no, a pesar de que te digan las aplicaciones, pero tú no lo sabes, no puedes decir si es verdadero o cierto, por lo tanto no es una proposición. La siguiente oración, 2 más 2 es 4. Eso es una proposición, ¿correcto? A pesar de que igual el resultado es verdadero, pues no es correcto. 2 más 2 sí es 4, pero sí es una proposición porque le damos un valor de verdad. Y la siguiente oración, hoy es sábado, también es una proposición porque hoy día efectivamente sí es sábado. Estamos 15 de enero del 2022. Perfecto, entonces tenemos dos proposiciones y una que no es proposición. Porque la pregunta típica que ustedes le hacen en el test número 1 es que le dan, bueno, una pregunta y le dicen, identifique cuántas son proposiciones. Y ustedes le ponen pocotón de ejemplos acá señalados y ustedes tendrán que ver, ah, ya, este sí es, ah, ya, este no es, ah, ya, este sí es. Entonces ustedes con eso van a identificar, pues, ¿no? O a responder este tipo de preguntas. Entonces, continuando con la materia, ustedes que ya saben cómo es una proposición y cómo identificarla, entonces vamos a decir que estas proposiciones que son simples en este caso porque son muy cortas, las podemos añadir, ¿sí? Anexar uno con respecto a la otra. Entonces nosotros podemos tener algo de este tipo, decir, eh, hoy es sábado y 2 más 2 es igual a 4. Entonces ya no tenemos ya no tenemos proposiciones por separado, ahora tenemos proposiciones juntas, porque recuerden, hoy es sábado, es esta de acá, y el 2 más 2 es 4, es esta de aquí, ¿verdad? Pero la tenemos juntas mediante un conector, ¿sí? La palabra y es un conector, ¿verdad? Entonces ese conector se lo identifica mediante un símbolo y es este de aquí, y se llama conjunción, ¿sí? Ese es el primer conector que vamos a ver. Pero hay algo que no les dije antes de empezar a ver los siguientes conectores, y es que nosotros en matemáticas, acuérdense bien, no podemos dejar tal cual la oración así expuesta, ¿no? Al aire libre, ¿no? Entonces nosotros lo metemos como información dentro de una variable, por decirte, por poner un ejemplo, pues, ¿no? Decimos que esta proposición 2 más 2 es 4 va a ser una variable llamada P, y hoy es sábado es una variable llamada Q. ¿Listo? Y esta de acá, bueno, esta de acá no importa porque como no es una proposición, no lo vamos a definir como una variable, pues no, solamente las que son proposiciones la vamos a definir como una variable. Y acuérdense bien, y aquí esto es algo muy, muy importante, porque aquí, si se dan cuenta, las variables que yo estoy poniendo, estas de aquí, las estoy poniendo de manera positiva. Siempre ustedes cuando
declaren una variable o la pongan, tiene que ser de manera positiva. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Si ustedes tienen en este caso este tipo de oraciones, ¿no? Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, así, hoy no es sábado, ustedes por tener esta palabrita no, no significa, perdón, no significa de que ustedes van a tal cual traducir como que, ah, ya, vamos a decirle que es una variable llamada Q y ponerlo aquí, tal cual. Tal cual, ¿no? No, no va a ser de esa manera. Ustedes definen la variable de manera positiva y al transformar o poner en manera simbólica en lenguaje matemático va a hacerlo de manera negativa, ¿sí? La variable la declaran de forma positiva y a lo que lo traspasan al lenguaje matemático lo ponen de manera negativa. Si en tal caso sea el ejemplo, pues, ¿no? Entonces, digamos que lo tenemos ahora de esta manera y decimos que, bueno, hoy no es sábado, es Q, pero como está en negativo, pues lo ponemos en negativo. Y aquí, esto de aquí es P. Esto de aquí es P, perfecto. Y habíamos dicho que el símbolo de aquí es una conjunción, el I. ¿Sí? También podemos tener otro tipo de conexiones, ¿no? Para unir más oraciones, tal cual puede ser este otro. O hoy no es sábado, o 2 más 2 es igual a 4. ¿Cómo se traduce eso de ahí? El lenguaje matemático decimos que, bueno, nuevamente, separamos. Hoy no es sábado, es menos Q. 2 más 2 es 4, es la variable P, y este simbolito de aquí, O, se traduce mediante una V y se dice que es una disyunción, ¿sí? Hasta el momento estamos por ahí correcto, no creo que hay ninguna confusión. Y aparte de que vimos dos conectores, hay otros más. Por ejemplo, aquí en el libro de matemáticas que yo les recomendé al inicio, entonces aquí podemos ver que en una sección nos ponen, pues, ¿no? Vamos a buscar la página, no me acuerdo cuál es, pero no, ya me pasé a conjuntos, ¿no? Conjuntos no vamos a ver todavía, porque es la página 50, que vamos a empezar a ver, pues no, ya esta es la condicional, y aquí estamos los operadores. Y aquí está, definición de una proposición, una unidad semántica que solo es verdadera, solo es falsa. ¿Sí? La pueden ver ahí, y aquí están los conectores, ¿dónde están los conectores? Aquí está. El primero, bueno, negación, que ya lo vieron, pues, ¿no? Y el segundo, conjunción. Listo. Conjunción la podemos identificar mediante estas de aquí, mediante el y, mediante el pero, mediante el más, y signos de puntuación como la coma, el punto, el punto y coma, ¿sí? Y aparte, la disyunción, como también habíamos dicho, se lo identifica mediante la forma o. Ya sabemos que mientras diga un o, eso es una disyunción y se simboliza mediante una v. Y otro más que puede ser la disyunción exclusiva, que es una V con una flecha abajo, ¿sí? Como pueden ver, y esa la identificamos mediante esto, o solo, o solamente, o también puede ser como que o, coma, o. ¿Ya? Si hay este tipo de conexión, ya sabemos que es una disyunción exclusiva. Y también puede ser otra, la condicional. Y una condicional se representa con una flecha y la manera de identificarla es mediante estos conectores, pues, ¿no? Si A, entonces B, A solo si B, A solamente si B, y bueno, y el resto que es todo esto, ¿no? Tienen que aprendérselos de memoria. Entonces, si yo quisiera aplicar una condicional, yo pudiese hacer de esta manera, ¿no? Puedo decir así, por ejemplo, ¿no? Poner este tipo de conexión, decir como que, si hoy es sábado, entonces 2 más 2 es 4. Si yo tengo este tipo de oraciones, ¿sí? Yo mediante qué lo voy a identificar, mediante una condicional, ¿sí? Y fíjense bien que tenemos que saber muy bien cómo identificarla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí la palabra clave ya sabemos, sí, coma, entonces. Eso lo vamos a buscar acá. Sí, coma, entonces. Aquí está.
Si A, entonces B. Tenemos si una variable, entonces otra variable. Tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos si, esta es una variable que en este caso es llamada Q, ¿verdad? Tenemos entonces, y tenemos la siguiente variable que en este caso es llamado P, ¿verdad? Entonces, en lenguaje matemático, ¿cómo sería? Si me dice así, si A, entonces B, yo me voy acá arriba, va a ser de esta forma, A, flechita, B. ¿Listo? A, en este caso sería Q, flechita, P. Así sería como nosotros vamos a identificar. Ahora, yo les pongo otro ejemplo que ustedes van a tener que identificar, pues, ¿no? Este fue el ejemplo que a mí me tomaron en nivelación, examen final todavía, en ese tiempo. Entonces, vamos a ponerle una oración del tipo, eh, el tipo puede ser, listo, puede ser de esta forma. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto y vamos a decir, mm, listo, entonces yo tengo este tipo de oraciones. Este es otro ejemplo muy diferente. Entonces, los que tenemos que hacer primeramente para transformar al lenguaje matemático o formalizarlo, sería identificar. Decir, hoy es sábado, es la variable Q, y 2 más 2 es 4, es la variable P. Y el conector es este de aquí, ¿no? Es este de aquí, puesto que eso, acuérdense bien, es una condicional, la podemos ver acá, y aquí está. B puesto que A, ¿sí? Tenemos una variable, tenemos la variable puesto, perdón, las palabras puesto que, y la otra variable A, tal cual como lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ya identificamos que pertenece a una condicional, entonces, ¿cómo tenemos que ponerla? Tenemos que ponerla de esta forma, ¿sí? Entonces, será así. ¿Ustedes creen que será de esta forma? ¿O creen que será de esta otra forma? ¿Ah? Ahí quiero que ustedes razonen un poquito, ¿ya? Entonces, les doy la respuesta de una vez. Esta forma no es la correcta forma en que ustedes tal vez pensaron, ¿no? La correcta sería esta de acá abajo. ¿Y por qué? ¿Por qué sería? Acuérdense bien que, bueno, regresamos al libro de Fundamentos de Matemática, acuérdense bien que la forma de una condicional viene así. Viene una variable antes de la flecha y viene otra variable después de la flecha. Y aquí está la forma de reconocerlo. Entonces, si el A, fíjense bien que aquí está el ejemplo que pusimos. Si el A está de este lado derecho, nosotros tenemos que ponerlo de este lado, a la izquierda de la flecha. Y si esta variable que está al principio, que es B, está en esta posición, nosotros tenemos que ponerlo de este lado, después. ¿Sí? Entonces es muy diferente una cosa que conlleva la otra, porque antes fue el ejemplo, si A, entonces B. El A estaba al inicio, ahora el A está al final, ¿sí? Entonces es muy importante el tipo de conector que ustedes utilizan, el puesto que, por qué, siempre que, cuando, si A, entonces B, entonces es muy diferente cuál tipo es el que utilicen. ¿Sí? Si me van a entender, entonces, repito, si nosotros utilizamos este ejemplo, miremos dónde está la letra A, porque la A, ¿sí? Es el que va antes de la flecha y el B es el que va después de la flecha, ¿no? Entonces, por eso sería la manera correcta de esta forma. ¿Sí? Esta sería la forma correcta que nosotros tenemos que hacer al momento de traducirlo al lenguaje matemático. ¿Listo? Entonces, creo que no hay ningún problema en este tipo de oraciones, pues, ¿no? Porque sí va a haber preguntas, y la pregunta típica es en los tests que ustedes les van a tomar, es
que le den algún tipo de texto, ¿no? Algún tipo de texto, no sé, algún tipo de texto cualquiera. Aquí está el texto. Y te digan de manera que traduzca al lenguaje matemático, ¿sí? Y va a ser el ejemplo que ustedes le van a dar siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ejemplificar lo que le estoy diciendo, para que vean si es cierto o no, aquí yo tengo un documento de algunos tests que yo he logrado reunir, entonces aquí pueden ver el tipo de preguntas que le pueden hacer, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver con respecto a eso, pero lo que yo quiero que vean, y vamos a irnos a la página 216, que es una pregunta de este tipo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que le están preguntando eso, o sea, le dan un texto, ¿sí? Un texto, y le piden la formalización, o sea, ponerlo en el lenguaje matemático, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los conectores que utilizan y todo eso, ¿no? Podemos resolverlo, ya que estamos aquí en este caso, pues, ¿no? Incluso ya les dan tal cual definidas las variables, la variable PQR. Entonces podemos empezar a hacer, eh, aquí sería de esta forma, pues, ¿no? Se dice, si soy un ser humano, ¿sí? Si soy un ser humano, entonces razono. Y hay un punto. Entonces, el punto separa las oraciones, pues no es una pausa que ellos le dan. Entonces, vamos a enfocarnos en solo esto, ¿sí? Si soy un ser humano, entonces esto. Entonces, la palabra clave es el sí y el entonces. Eso es, ¿qué cosa? Eso es una condicional. Estamos hablando de condicional. Esto es una condicional, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a plantear? En este caso, que es este de aquí, el A se encuentra primero. Entonces, tal cual iría de esta forma. Primero, también antes de la flecha. Entonces, vamos a ponerlo tal cual, ¿no? Vamos a ponerlo tal cual y decir, si soy un ser humano, ¿sí? Es la variable P. Vamos a poner P. ¿Listo? Entonces, razón no es Q. ¿Listo? Razón no es Q. Y hasta ahí voy muy bien. Pero te pone un punto y estoy continuando con la lectura, pues, ¿no? Y el punto, acuérdense bien que es el símbolo de una conjunción, ¿verdad? En una conjunción, ¿verdad? Y por si no fuera poco, incluso te pone la palabra pero, ¿sí? Y el pero, vamos acá al fundamentos de matemáticas. Vamos acá al fundamentos de matemáticas y vamos a la conjunción. La palabra pero pertenece a la conjunción, ¿sí? El punto también pertenece a la conjunción, el punto, la coma, el punto y coma, y entonces está muy obvio lo que te están queriendo decir. Tú debes poner una conjunción, ¿verdad? Y continuar. Y aquí te dice, si no estoy despierto, no razono. ¿Sí? Entonces vamos a ver, esto muy claramente se trata de una condicional, ¿sí? Una condicional, pero tenemos que ver cuál es entre todos la condicional que me está dando en este ejemplo, pues, ¿no? Vamos de nuevo a la condicional, entonces decimos que, ¿dónde está la condicional? Aquí está. Listo, entonces volvemos al ejemplo que me olvidé, te dice que si no estoy despierto, no razono, es esta de acá. Si A, coma B. Aquí está, si A, coma B. ¿Listo? ¿Sí? Si A, coma B. Si A, coma B. Aunque no está la coma, pero se entiende, pues, ¿no? Porque no hay otro que se le parezca, ¿no? Este no es parecido, este tampoco es parecido, este tampoco es parecido, este tampoco es parecido, ¿sí? Porque no se parece, pues, ¿no? Si no estoy despierto, bueno, es este de acá, ¿no? Si A, coma B. Lo importante es eso, reconocerlo, ¿no? Entonces el A está primero y el B está segundo, entonces tenemos que ponerlo tal cual como le pertenece. A primero y B segundo, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Si aquí es poner borrarlo. Si esta variable, no estoy despierto, es la variable R,
¿sí? Pero R es estoy despierto, tenemos que hacerlo en negativo, ¿verdad? Si no estoy despierto, eh, condicional, no razono. Q es yo razono, pero aquí dice no razono, entonces tenemos que ponerle menos Q. ¿Listo? Y eso sería traducido la segunda parte. Y ya hay nuevamente otro punto, ¿sí? Otro punto. Y te dice, sin embargo, ¿sí? Sin embargo, aunque no está, pero se lo traduce también en una conjunción. Y si no lo ven así, pues está el punto. El punto también es una conjunción, ¿verdad? Entonces una conjunción te dice, soy un ser humano. Soy un ser humano es la variable P. ¿Listo? Listo. Entonces nosotros ponemos la variable P y llegamos hasta este punto. O sea, ya tenemos toda la primera línea, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la segunda. Entonces te dice, bueno, entonces, y la palabra entonces, acuérdense bien que entre todos los conectores que tenemos, a ver, el condicional es una I. La disyunción, perdón, la conjunción es una I, ¿sí? La disyunción es una O. La disyunción exclusiva, o solo, o solamente o. Y la condicional viene el entonces. Es el entonces, entre otros demás, pues, ¿no? Entonces puede ser de que sea este de aquí, ¿no? Si A, entonces B. Si A, entonces B. Esta es la que a nosotros nos pusieron. Pero este sí, que lo voy a señalar aquí, este sí es, bueno, o funciona tanto para la primera, que es esta de aquí, como para la expresión en general que se ayuda con este entonces de aquí. ¿Sí? Entonces yo tendría que hacer esto, 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 y continuar la lectura. A ver, si me van a entender, si me van a entender, porque podría repetir, y voy a repetir mejor. Verá, nosotros hicimos ya esta primera línea, ¿verdad? Hicimos esta primera línea y continuamos leyendo. Te dice entonces. Ese entonces es perteneciente a un condicional, pero tenemos que ver cuál de todos estos es el que me están poniendo, ¿sí? Entonces yo identifico que es este de aquí, porque no hay ningún otro que se le parezca. Pero tenemos la palabra entonces y me falta el sí, ¿verdad? Entonces, eh, aquí el sí está puesto al inicio y es el que me sirvió para hacer este primero aquí y me puede servir también para hacer ahora el que me conecte todo esto con la siguiente expresión que va a ser esta de acá, ¿no? La siguiente expresión que es esta de aquí, ¿verdad? Entonces yo por eso le puse una flechita, porque le pertenece a un condicional. Entonces el siguiente va a ser, eh, eh, a ver, entonces no estoy despierto y no razono. Eso se traduce a escribirlo así. No estoy despierto. Es la variable R menos R, porque está en negativo. No estoy despierto y razono. Razono es Q. Y esto sería traducido toda la expresión en lenguaje matemático, ¿sí? Y preguntas así son las que le van a tomar. Ahora vamos a ver si la pregunta, bueno, si la respuesta es correcta o no es correcta, ¿verdad? Entonces aquí está la solución. Como pueden ver, yo creo que sí, se parece, pues, ¿no? Aquí está la solución. Pueden ver que esta y esta, pues, son iguales, ¿verdad? Y la podemos poner tal cual, ¿sí? Entonces, esta expresión está igual que esta, menos R, condicional menos Q, está bien. El P, muy bien. Y el otro está perfectamente bien. ¿Listo? Y así sería todo lo que teníamos que hacer, ¿verdad? ¿Listo? Perfecto. Entonces, preguntas así son las que le van a tomar. Entonces, retomando nuevamente la materia, nosotros vamos a ver, ¿sí? Este tema de proposiciones. Aparte, pasemos a otro tema. ¿Se acuerdan que yo había dicho, ¿se acuerdan que yo había dicho que la definición de una proposición es una oración, ¿sí? Una oración en la cual nosotros podemos darle
un valor de verdad, ya sea este verdadero o sea falso, ¿sí? Entonces, podemos decirlo de esta forma, ¿no? Que proposición es una oración que es verdadero o es falso. O si no, otra manera de escribir lo mismo también puede ser, ¿verdad? Que una proposición o una variable P puede tomar un valor de 1 que es verdadero o un valor de 0 que es falso. Eso es lo que ustedes les han enseñado en clase, ¿sí? No estoy poniendo nada extraño. Entonces, o sea, tenemos esto. Y para los demás arreglos que vienen a ser proposiciones unidas, ¿sí? Que se forma una oración más grande y traducido al lenguaje matemático, yo puedo tener diferentes expresiones, ¿verdad? Una expresión para ejemplificar puede ser esta, ¿no? Ya traducido al lenguaje matemático, podemos tener que P, y tal cual como en el ejercicio anterior, esto. Esto es una proposición ya bueno, traducido en lenguaje matemático. Puede ser este el ejemplo perfecto, ¿no? Nosotros vamos a obtener, ¿sí? Vamos a utilizar esto de aquí. Nosotros vamos a obtener, o nos pueden dar, pues, ¿no? Nos pueden dar una expresión de este tipo y nos pueden decir mediante tablas de verdad, identifique si esto es una tautología o es una contradicción o es una contingencia, ¿verdad? Entonces nosotros, para hacer esto, tenemos que primeramente ver, pues, ¿no? ¿Cuál es digo, ¿cuántas variables hay? Pues tenemos tres, tenemos P, Q, R. Las estamos viendo aquí. Entonces nosotros para las distintas variables y para poner todas sus posibles combinaciones, nosotros vamos a empezar a poner 1, 1, 1, 1, como son perdón, son tres variables. Nosotros vamos a poner cuatro unos y cuatro ceros, ¿sí? El siguiente vamos a poner dos unos, dos ceros. Ahorita estoy armando la tabla de verdad. Y para la última variable va a ser 1, 0, 1, 0. Si ven que le voy quitando la mitad. Al principio habían 4 unos, ahora van a haber 2 unos, ahora van a haber un 1, ¿verdad? Pero aquí acuérdense o pueden ver que hay un negativo. Este negativo de aquí hará cambiar todos mis valores. Ahora ya no empezaré con 1. Ahora empezaré con 0, 1, 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente con el resto, pues, ¿no? Pero lo que yo quiero que vean algo muy importante, es que, por ejemplo, voy a poner aquí arriba. Si yo, para las distintas variables P, Q, R, por decirte, si yo quiero empezar con 1, no hay problema, yo empiezo con 1, ¿sí? Y empiezo con 1, ¿verdad? Pero si yo ahora quiero empezar con 0, ¿sí? Si yo quiero empezar con 0, también lo puedo hacer, no hay problema. Y quiero que tengan en cuenta algo, si empiezas con 1, empiezan con 0, el mismo valor que tú empezaste vas al mismo valor que el que tú vas a continuar. Si empezaste con 0, pues empieza el otro también con 0. Si empiezas con 1, si empiezas a armar tu tabla de verdad con un valor de 1, pues el otro también empiézalo con un valor de 1. ¿Sí? Y así ustedes van armando, ¿no? Y volviendo al ejemplo anterior, y esto de aquí tienen que tenerlo muy en cuenta, porque hay gente que se confunde, porque empieza con 1 y el siguiente empieza a darle al otro valor, empieza con el otro valor, empieza con 1 y el otro 0, 0, 1, 1, y está mal, porque aquí empezó con 1 y aquí está empezando con 0, no, empiezas con algo y terminas con ese algo. Y volviendo al ejemplo, entonces, a ver, y aquí para acá yo ya no lo voy a hacer, porque es muy largo, pero la manera en que se lo resolvería sería, bueno, ustedes tienen que poner todo esto, pues, ¿no? Los valorcitos, los valores, y tienen que ver de acuerdo al conector, de acuerdo al conector, poder sacar el resultado entre estas dos, ¿verdad? Y vamos a resolver este de aquí, para ejemplificar lo que estoy diciendo, pues, ¿no? Entonces, si tenemos una condicional, ¿cómo serían los valores de verdad en una condicional? Vamos a ver de nuevo el ejemplo. Y aquí está, una condicional.
Nosotros tenemos que el único valor de diferente es 0, cuando nosotros el valor de A toma un valor de 1 y el valor de B toma un valor de 0. O sea que tenemos un 10. Cuando se nos forma un 10, el valor de la condicional se vuelve falso o 0. ¿Sí? Entonces buscamos ese 10. Aquí no es 10, ya le iba a poner un 0. Aquí no es 10, entonces 1, 1. Aquí tenemos el 10. Este va a ser 0, 0, y el resto 1, 1, 1 y 1. Entonces ya tenemos este primer valor, ¿sí? Este primer valor que va a ser comparado con el valor de, con el valor de aquí, con el valor de aquí. Con el valor de aquí para hacer con esta conjunción de acá y sacar otro valor, voy a poner con otro ejemplo, con otro color, para sacar otro valor principal, ¿sí? Que este valor principal a su vez va a ser comparado ¿con qué valor? Con el resultado de este paréntesis, ¿verdad? Que va a ser la conjunción, ¿sí? Entonces vamos a hacer comparado con este, porque el operador principal es este condicional, ¿sí? Y este condicional me va a sacar otro resultado, vamos a poner con un valor, o digo con otro color, me va a sacar otro resultado, y este sí sería el resultado final. Final. ¿Verdad? En donde si me dan el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, es una tautología, ¿sí? Porque para cualquier combinación que esta expresión dio, me dio todo valor de 1, es verdad, es una tautología, ¿sí? Y si por el caso contrario me da un valor de 0, 0, 0, 0, puede ser, ¿no? 0, 0, 0 y 0, se llama que esto es una contradicción. Y por el contrario, si hay valores combinados entre 1 y 0, como puede ser este caso, ¿no? Se llama que esto es una contingencia. ¿Listo? Entonces creo que no hay ningún problema con este tipo. Por lo general, estas preguntas no son los que les hacen a ustedes en los tests, así que no se preocupen. Ya que está dado toda la teoría, bueno, no toda, hay algo que me faltó, hay algo que me faltó. Verán, hay algo que me faltó y es muy importante. Déjenme borrar esto de aquí. Entonces, una vez que borramos, lo que le iba a decir es que si nosotros, y esta es la pregunta típica, si a nosotros nos dan una expresión, y la llamamos expresión original porque es la que nos dan, nos van a pedir o dos cosas, vamos a escribir aquí, nos van a pedir el equivalente, tabla de verdad. Muy bien, nos van a preguntar dos posibles cosas. La tabla de verdad, que ya sabemos cómo sacarla, o nos van a pedir el equivalente, porque para esta expresión muy grande, nosotros podemos reducirla, hacerlo algo más pequeño mediante unas leyes. ¿Y cuáles son esas leyes? Son estas de acá. Volvemos nuevamente al Fundamentos de Matemáticas del SPOL y nos vamos a la página 59, donde nosotros vamos a tener un cuadro de las leyes. ¿Sí? Y vamos a aplicar un par para ejemplificarlo, ¿sí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, o vamos a tomar, ¿verdad? Vamos a tomar este primer paréntesis. Tenemos P condicional Q. ¿Qué ley podemos aplicar para hacer el equivalente a eso que tenemos ahí? Podemos irnos acá, ¿verdad? Podemos irnos aquí básicamente, ¿sí? Podemos irnos aquí y podemos poner esto, ¿sí? Porque es lo mismo. Acuérdense, aquí tenemos tres rayitas. Eso significa que es el equivalente. O también podemos hacer o aplicar, ¿no? Lo que tenemos aquí abajo. También esto. P condicional Q se traduce a negar el P, cambiar el símbolo de condicional a una disyunción y poner la variable Q, que es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a poner menos P, ¿verdad? Entonces yo ya estoy empezando a hacer unos pasos para continuar bueno, para hacer la reducción.
¿sí? Entonces aquí en este paréntesis puedo aplicar lo mismo. Vamos a negar el R, pero como el R ya tiene un negativo, véanlo bien, entonces negativo a negativo se vuelve positivo, sería R positivo, no sería el condicional que ya lo estaba poniendo, sino que sería una disyunción y el Q, ¿verdad? Y aquí sería el P. ¿Listo? Creo que hasta ahí no hay problema, y aquí nosotros tenemos que esto vamos a tener aquí abajo, es lo mismo, ¿no? Vamos a ponerlo. Pero aplicando las leyes nosotros podemos empezar a reducir. Este no es el ejemplo perfecto para, porque hay muchos más que ustedes más arriba les están preguntando, pero ustedes tienen que aplicar estas leyes. Tienen que ver el librito o tomar una captura de pantalla, se las voy a poner ahí, a ver, para que tomen una captura de pantalla, ¿sí? De toda la tabla, de toda la tabla. Yo creo que ahí la pueden ver, ¿no? ¿Sí? Pueden ver, bueno, se me fue el pulso. Aquí está. Bueno, ahí está toda la tabla. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a resolver los test, ejemplos anteriores de test que ya tengo aquí, y volvemos a la página 1 para empezar. ¿Sí? Entonces, vean bien, este es un viernes 30 de julio del 2021, no es tan antiguo. Entonces, para la primera pregunta, que es lo que nosotros tenemos aquí, nos pregunta, ¿qué alternativa es equivalente a la forma proposicional? Y nos ponen este, ¿sí? Y nosotros nos preguntan el equivalente, ¿qué es lo que le estaba diciendo? ¿Cuál es el equivalente? Entonces nosotros para esta forma vamos a escribirla nuevamente. Vean bien que aquí presenta muchas veces errores. Este de aquí está de más. Vamos a ponerlo tal cual, ¿no? P, Q, R. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos, o esa es la expresión original. Entonces para hacer el equivalente nosotros tenemos que aplicar las fórmulas, pues no, nos vamos al fundamentos de matemáticas y vemos qué podemos aplicar. En este caso nos damos cuenta que tenemos un negativo afuera y tenemos un paréntesis con lo que quieras que haya adentro. No importa, pero hay un negativo afuera. Es el caso de este de aquí, ¿no? Es el caso de este de aquí, ¿verdad? Tenemos un negativo, tenemos un paréntesis y tenemos una conjunción, ¿verdad? Este es el caso, son conjunciones, ¿sí? Y eso se traduce a manera que yo voy a poner el negativo de ambos y cambiar el símbolo. No va a ser una conjunción, va a ser una disyunción. Entonces, traducido, yo voy a poner esta forma. P, Q, R. Y ese es el primer paso que yo voy a hacer para comparar con las opciones de respuesta que me dan. Y este el paso es suficiente para yo saber que esta es la respuesta, ¿verdad? Aquí se han equivocado en tipear, aquí les falta un negativo, pero esta sería la respuesta, ¿sí? La respuesta correcta para marcar. Pero no es la única, como pueden ver hay otras más que fácilmente se pueden tachar porque no es para nada igual a lo que yo tengo aquí. Pero yo taché una que no debería todavía. Fíjense bien en esta de aquí. Esta aquí todavía no la puedo tachar porque yo tengo un condicional. Yo todavía aquí no tengo ningún condicional todavía. Y aquí también tengo otro condicional. Yo tendría que seguir aplicando las leyes para llegar a un condicional y ver si lo que yo obtengo es o no es a alguna de estas dos respuestas, ¿no? Entonces yo, pudiendo aplicar nuevamente las leyes, me voy a la tabla. Entonces yo puedo aplicar esta de aquí. Esto, básicamente. Porque yo tengo un símbolo de disyunción y tengo un valor negado a la izquierda, ¿sí? En la variable de la izquierda. Entonces yo lo puedo traducir a poner una flecha, ¿verdad? Y esto se traduce de esta forma, porque yo voy a poner esto, o bueno, voy a separarlo, ¿no? Entonces voy a negarlo. El P, que ya está en negativo, al negarlo se vuelve positivo, flecha, y poner en paréntesis menos Q, menos R. ¿Listo? Y ahí apliqué la ley
que está en la tabla, y puedo fácilmente ya de una vez tachar definitivamente, porque esto de aquí, el literal E, no se parece en nada a lo que yo tengo acá. Aquí le faltaría un negativo, y podría decir que sí, efectivamente es el literal E, pero no lo es. Y definitivamente tachamos el literal A por obvias razones también, ¿no? No puede ser. No puede ser de esta forma. Entonces el literal B es la respuesta correcta, y así sería como ustedes podrían hacer la primera pregunta. Para una segunda pregunta, eh, se conoce que es falso, señala el valor que, si se conoce que es falso, ya, verán, esta pregunta yo la resolví, yo la resolví. Y yo me acuerdo clarito haberla resuelto, porque yo tengo un video subido, bueno, dos videos subidos del test número 1 de aquí, ¿no? Entonces pueden ver el canal de YouTube, entran a YouTube, buscan Darien López, que es como me llamo, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, y pueden ver los videos que yo tengo subidos. Si no me equivoco, creo que este es el video en el que explico este test que estoy resolviendo, esta pregunta en específico. Y hay otro, pues, ¿no? Hay otro. Aparte, tengo este también, que también es de la unidad número 1. También tengo de la unidad número 2, ¿sí? Y también tengo de la unidad número, la unidad número 3. No tengo todavía la unidad número 4 porque no he tenido más tiempo como para subir, ¿no? Entonces, ya pueden verlo ahí, resuelto, como otra ayuda más. Entonces, esta pregunta la vamos a pasar porque ya está resuelta. Y nos dice, bueno, está de aquí también, la resolví. Bueno, este test entero lo resolví. Podemos pasarlo. Podemos pasarlo. Verán, este tipo de... Vean, fíjense en algo. Aquí. Este tipo de preguntas es muy, pero muy común que le tomen a ustedes cuando le llegue el primer test, ¿no? Porque ustedes con la definición de proposición, la típica pregunta es esta. ¿Cuántos son proposiciones? Y aquí vamos a resolver esta pregunta, porque la podemos hacer, pues, ¿no? Si ya es un número negativo, coma, menos a va a ser menor a cero, en realidad esta pregunta sí es verdadera, porque si tú tienes un número negativo, ¿sí? Digamos, bueno, menos a, ¿no? Entonces el negativo de ese negativo eh, lo hace positivo, ¿sí? Bueno, entonces me equivoqué, lo leí mal, muy rápido, pero se hace positivo, entonces esto es falso, pero no me importa el valor de verdad, no me importa si es verdadero o es falso, significa que yo sé que esto es una proposición, porque le puedo dar un valor de verdad. Lo mismo para la segunda pregunta, bueno, vamos leyéndola, ¿no? 2, bueno, raíz de 2 elevado al cubo, ¿es un número irracional? No lo sé, puede ser cierto, puede ser no, pero le puedo dar un valor de verdad. Y entonces eso es evidencia suficiente como para decir que eso es una proposición. Entonces para la tercera pregunta, x al cuadrado más 2x, ¿eso es o no es una proposición? Digo, pues no lo es, porque no sabes cuál es el valor de x. X puede ser cualquier cosa y no te da algún comparativo o aquí no te pone igual a cero o algo por el estilo, ¿no? Tú no le puedes dar un valor de verdad a esa oración o a esa expresión. Entonces esto no es una proposición. Entonces vamos por el cuarto. Te dice, entre dos números racionales diferentes existen infinitos números racionales. Puede ser cierto, puede ser que sea verdadero, no sé. Eh, pero lo que importa es que le podemos dar un valor de verdad. Entonces es evidencia suficiente como para decir que esto es una proposición. Y leemos el quinto y último. Raíz de 2 más raíz de 3 es igual a pi. No lo sé. Pero lo que sí puedo saber es que le puedo dar un valor de verdad. Eso puede ser verdadero o puede ser falso, pero es una proposición. Entonces tenemos 4 proposiciones y es la pregunta, y es la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4, porque esta persona marcó que solamente era una y le puso que era incorrecta la pregunta, ¿sí? Ahí pueden ver, y aquí pueden ver que no se ganó ningún punto, ¿sí? Y así nosotros podemos seguir resolviendo diferentes, bueno, estos conjuntos, todavía no enseñan conjuntos, vamos a resolver solo el tema que aquí pueden ver, ¿no?
señale el arreglo principal. Bueno, esto de aquí está resuelto en el video, lo pueden ver. Vamos a pasar a otro, a otro, a otro. Bueno, esto ya saben, ¿no? Esto de aquí, no, conjuntos. Y aquí, miren, este de aquí también es otro ejemplo que le pueden poner, ¿sí? Recuerden, estamos resolviendo test anteriores, ejercicios de test anteriores para que ustedes vean el tipo de preguntas que le van a poner. Entonces, aquí ustedes vean, tenemos en este paréntesis tenemos una conjunción y tenemos dos ceros. Vamos a ver cómo se comporta, cómo se comporta, cómo se comporta la conjunción, aquí está, cuando tenemos una conjunción. Y una conjunción equivale a decir que cuando tenemos ambos valores verdaderos, tanto A como B, tenemos, o el resultado de la conjunción es verdadero. Para cualquier otra combinación, el resultado va a ser falso. Solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. Lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces el resultado de este de aquí va a ser 1, ¿verdad? Perdón, va a ser 0. Va a ser 0. Y me ponen una flechita y el número 1. Perfecto. Entonces, este resultado de 0 y 1, tenemos que ir al condicional para verificarlo. ¿Cómo lo podemos expresar? Verá. La condicional nos dice que cuando tenemos el valor de A 1 y el valor de B un 0, el resultado me va a ser 0. Para cualquier otra combinación de valores, el resultado va a ser 1. O sea, que tenemos que buscar el número 10. Tenemos que buscar el número 10 para que el valor de la condicional sea falso, o sea 0. Buscamos el número 10. ¿Esto es un número 10? No, no lo es. Entonces, esto es verdadero. Entonces, esto es verdad, porque el resultado, espera, vamos a borrar, porque el resultado de esta expresión de la izquierda sí es equivalente a 1. Entonces está bien, esto está en lo correcto. Y me piden buscar la falsa. Entonces, este el primer literal no puede ser, porque es verdadero y me están pidiendo buscar la falsa. Entonces tengo que hacer lo mismo para el B, para el C, para el D y para el E. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber, obviamente el literal C no puede ser porque marcó a esta persona y le dijo que es incorrecto. Es incorrecto, pero la respuesta correcta es la E. Aquí está la E, ¿no? Se parece. Pero ustedes tendrían que haber hecho el literal A, B, C, D y E para ver cuál es definitivamente la correcta, ¿no? Y otro tipo de preguntas que le pueden hacer, bueno, ustedes conjuntos. Esto de aquí, ya, este de aquí también yo la resolví, si no me equivoco. Déjenme buscar, creo que está aquí en los videos. Entonces, aquí está, justamente este de aquí, ¿no? Porque es a ver si es la misma pregunta. A ver si es la misma pregunta. Este. Sí, efectivamente es la misma pregunta, pero ya está resuelta. Entonces vayan acá al canal de YouTube, vean el video y aquí está resuelto con lujo de detalles cómo se resolvería. Y vamos a otra pregunta, puede ser, no, esta ya la resolvimos. Estos conjuntos. ¿Qué es esto? Ah, ya. Y también puede ser, ¿no? Tal cual, ¿no? Otra pregunta que le pueden poner, aquí le dicen cuántas proposiciones negativas se muestran a continuación, pero está escrito en lenguaje verbal, no está escrito en lenguaje matemático. Nosotros tenemos que traducirlo al lenguaje matemático, que esa también puede ser otra pregunta. Traduzca al lenguaje matemático, que es lo que hicimos primero, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, vamos a resolverlo, ¿no? Si yo digo que mi variable P puede ser mi variable Q puede ser visitó a María. ¿Listo? Entonces ya con estos valores, digo, estas definiciones de las variables, yo puedo empezar a plantear cuáles son el 1, el 2, el 3 y el 4. Dice, Carlos no fue a trabajar, menos P. Y visitó a María, Q. ¿Listo? El 2, Carlos fue a trabajar, P. Y no visitó a María, Q. El 3, es falso que, o sea, el negativo, es falso que, el negativo lo representamos con ese símbolo, es falso que
y te pone una coma, pues no como como una pausa, y te dice, Carlos fue a trabajar, que sería P, y visitó a María. Se traduce de esta forma. El cuarto sería, Carlos no fue a trabajar, menos P, o visitó a María, Q. Si Carlos fue a trabajar, entonces no visitó a María. Si Carlos fue a trabajar, entonces no visitó a María. Listo. Bien, me piden cuántas proposiciones negativas se muestran a continuación. Entonces, la negativa, sí, la negativa pues, sería, vamos a cambiar de color, la negativa sería esta. La negativa sería esta. Porque de forma positiva, a cambiar de color, porque de forma positiva yo obtengo esto, las variables tal cual, P y Q definidas de forma positiva o afirmativa. El negativo de acá afuera es el que cambia a ambas proposiciones de maneras negativas, pues, ¿no? Y te pide cuántas proposiciones negativas se muestran a continuación, pues sería esa la respuesta correcta. Y te la pone acá, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ese es otro tipo de pregunta que le pueden tomar. Esto es conjuntos, eso todavía no van a ver. Esto ya está explicado, creo, en el video también, es el test número 1, que ya lo vimos arriba. Y otra pregunta que le pueden poner, vean, vamos a la página 34, que hay una pregunta interesante. Verán, verán. Si Carlos, y es lo que estábamos haciendo anterior, si Carlos estudia o trabaja, entonces no viaja. Lo que ustedes tienen que hacer aquí es empezar a separar por variables. Poner Carlos estudia como una variable P. Listo, Carlos estudia, Carlos trabaja, Carlos viaja. Entonces te dice, al negar la proposición, ¿sí? Al negar la proposición, vamos a ponerla. Al negar la proposición, si Carlos estudia o trabaja, entonces no viaja. Entonces vamos primero a hacerlo en lenguaje matemático esto, ¿sí? Si Carlos estudia o trabaja es una, bueno, tenemos el sí y tenemos el entonces. Eso es una condicional, ¿sí? En donde esto va a ser mi A, ¿verdad? Y esto va a ser mi B. Y yo voy a ponerlo tal cual, así, A, flechita, B. Es lo que me dice aquí en Fundamentos de Matemáticas, ¿no? El condicional, ¿sí? A, flechita, B, sí, A, entonces B. ¿Listo? Tal cual, como está en el texto. Entonces, vamos a ponerlo de esa forma. Ya vamos a borrar esto. Pero traducido en las variables P, Q, R, como yo lo puse aquí textualmente, ¿no? Entonces va a ser P o Q menos R. ¿Listo? Y así va a ser la traducción de lo que estamos viendo ahí, pero me dice al negar la proposición. Si yo la niego, acuérdense bien, entonces yo tengo que ponerlo todo en un paréntesis y hacer así. ¿Sí? Ahí estoy negando toda la proposición, todo el lenguaje matemático que yo escribí. Entonces aquí, bueno, fácilmente yo podría aquí aplicar, pues, ¿no? Como tengo un condicional, puedo aplicar la ley, ¿no? Y hacer esto. Vamos a ver. Puedo poner menos P o Q menos R, ¿verdad? Y apliqué esta ley de aquí. O sea, vamos a cambiar de color. O sea, cambié este condicional que están viendo ahí por una disyunción y negué la variable de la izquierda, que es el acá, ¿no? Es este de aquí, ¿no? Tengo esto y lo transformé a esto, ¿verdad? Entonces no creo que se confundan. Y aquí, bueno, para seguir con la reducción, este negativo pues pasaría a negar toda la expresión de adentro, y este negativo, con este negativo de aquí, pues se elimina, porque son ambos negativos, y que me quedaría solamente
el P o Q, me quedaría esto y me quedaría R, ¿verdad? Me quedaría R. ¿Listo? Listo, creo que no hay problema. No hay problema porque yo apliqué otra ley. Porque si yo tengo un negativo aquí afuera, pues, ¿no? Y tengo un paréntesis, el negativo va a entrar de forma que niega una variable, cambia el sentido, pues estaba en una conjunción, ahora va a estar en una disyunción, y cambia o niega también la siguiente variable. Y es lo que tenemos, ¿no? Y aquí yo ya puedo empezar a marcar, pues, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Podemos ya empezar a marcar, pues, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Y esto se traduce, a ver, vamos a ponerlas acá, agregar texto. Vamos a agregar y vamos a decir si P es Carlos estudia, ¿no? Carlos estudia y Q es trabaja. Carlos trabaja. No, esta es una disyunción. Carlos estudia o trabaja y viaja. ¿Listo? Entonces, esto de aquí que ya puse, ¿sí? Se traduce al lenguaje normal a esto. Carlos estudia o trabaja y viaja, ¿sí? Que aquí está la resolución, pues, ¿no? Carlos estudia o trabaja, pero viaja. Bueno, el pero y el y se traduce a una conjunción, pero gramaticalmente conviene mejor poner esto, ¿no? Carlos estudia o trabaja, pero viaja, que es lo mismo, ¿no? Y sería la respuesta correcta la D, que la persona marcó la B, pero esto está incorrecto y no le marcó la puntuación, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas son las que le van a tomar para que vean la dificultad y eso, pues, ¿no? Y lo mismo, pues, ¿no? De las siguientes proposiciones compuestas, indicar cuántas son verdaderas. ¿Cuántas son verdaderas? Entonces, podemos decir como que, bueno, está un poquito fácil, ¿no? Si vemos aquí, sí, entonces, sí, entonces. Eso es una condicional, ¿sí? Sí, entonces es una condicional. Entonces decimos como que, bueno, uno, allá, está así, uno. A ver, le pongo uno, ¿por qué? Porque 3 sí es mayor a 1. Esto es verdadero, ¿no? 3 es mayor a 1, es verdadero. Sí, verdadero. Entonces aquí sería 5 mayor a 3 también es verdadero. Estoy haciendo esto de aquí. 5 mayor a 3 también es verdadero. O 3 mayor a 5, esto es falso. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo aplicar, pues, ¿no? Esto, el resultado de este paréntesis va a ser verdadero, verdadero, por la disyunción, ustedes ya verán cuál es, pues, ¿no? Bueno, vamos a ver, disyunción se traduce ¿a qué? No, ya me fui muy antes. Una disyunción, ¿cómo es? Porque creo que no lo vi. Disyunción es falso, como lo están viendo aquí, cuando ambos son falsos. Cuando ambos son falsos, la disyunción va a ser falsa. ¿Sí? Para cualquier otra combinación es verdadero. Entonces nosotros tenemos aquí, no tenemos dos valores falsos, tenemos uno verdadero y tenemos uno falso. Entonces esto va a ser verdadero y tenemos esta forma. Y buscamos, y para una conjunción, y para una condicional buscamos el número 10. No me forma el número 10, entonces es verdadero, ¿verdad? Entonces este resultado es verdadero y yo puedo buscar, ya, este es verdadero. Es uno bueno, uno de tres que todavía me faltan calcular y puedo ir buscando. Pero no voy a hacer esto de aquí porque ya les toca a ustedes, aunque podemos ver las respuestas. El primero es verdadero, como lo habíamos hecho, ¿no? El segundo es falso, el tercero es verdadero y el cuarto es verdadero. Entonces la respuesta correcta son tres verdaderas. Pero es que para que vean cómo se debería de resolver, ¿sí? Esta fue la resolución. Esta ya la hice en un video, en el canal de YouTube. Esto esto también pueden empezar a hacer, porque miren, si S y T son proposiciones falsas y verdaderas, podemos ponerlo, ¿no? Y esto creo que es el último ejercicio que haré, para no alargar mucho el video, si decimos que S es igual a
verdadera, falsa, perdón, falsa. Hicimos que T es verdadera. Me piden, me piden cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. ¿Cuál de todas? Entonces vamos a hacer el primero, pues no, para el primero vamos a decir que P o S condicional T. Esa es la primera, ¿no? Reemplazamos valores, no me dan ningún valor de P, pero sí me dan el valor de S, que es 0, y me da el valor de T, que es 1. ¿Listo? Entonces aquí me da, ¿qué cosa? Este resultado va a ser obviamente un 1, porque no me forma el número 10, para que el resultado sea falso, y yo tengo esto. P disyunción 1. Vamos acá a la tabla, a la página 59. P disyunción 1, aquí está. Si tenemos esto, P disyunción 1, el valor me va a dar 1, ¿sí? 1. El resultado va a ser 1, ¿sí? Y sería verdadero. Bueno, el 1 se lo traduce a verdadero, el 0 como falso. En este caso es verdadero. Y este es uno de las 3 respuestas que todavía me faltan calcular, pero ya vamos a ver las respuestas, pues, ¿no? Bueno, primero pausale el video si tú no quieres ver y quieres hacerlo por tu cuenta, pero yo voy a ver las respuestas, ¿no? La primera es verdadera, como habíamos dicho. La segunda que dice, a ver, la segunda es esta. También es verdadera la segunda, la tercera es falsa y la cuarta es verdadera. Entonces, la respuesta sería 1, 2 y 4. ¿Listo? 1, 2 y 4, que sería esta, la literal B. ¿Listo? Entonces así para las siguientes. Y bueno, como habíamos dicho, pues, bueno, este de aquí yo ya lo resolví en el video, como pueden ver acá, ¿sí? Lo resolví aquí. A ver, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no? Este es el mismo ejercicio de aquí, ¿no? Pueden verlo. Lo pueden ver en el video resuelto. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya ayudado en algo. Cualquier pregunta me la pueden hacer. Ya dejaré mi número en el comentario, en la descripción del video. Y éxitos a todos, chicos. Cuídense.